Muy buenos días. ¿Cómo está el ánimo de la iglesia en esta mañana? Qué agradable, qué increíble poder estar juntos en esta mañana, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes me ayuden a salir de una duda. Tengo una duda. Yo no sé si esto solo me está pasando a mí, y yo quiero que ustedes me ayuden a resolver este dilema. Resulta y viene a ser que hay ropa que uno no la usa siempre, que regularmente uno la usaba cuando venía a la iglesia y casi uno no está viniendo así todo con tanta frecuencia a la iglesia como antes, ¿verdad que sí? O uno la usa para una ocasión especial. Te invitaron a una boda, pero ya hay cosas que no se están dando últimamente. Entonces yo no sé si esto me está pasando a mí, pero yo estoy sintiendo como que las ropas se estén cogiendo. Yo creo que sí. Yo no sé si es el calor, si es el polvo del Sahara, pero yo entiendo y estoy convencido que la ropa está más pequeña que antes. Porque yo no quiero creer que yo estoy más grande, ni más gordo. Yo creo que la ropa, ¿verdad que sí? ¿Eso es a mí que me pasa o también a usted le está pasando? ¿Le está pasando a usted también? Ah, bueno, pues gracias por aclararme la duda, porque ya yo casi pensaba que era yo que estaba engordando mucho. Bueno, y hablando de engordar, vamos a hablar del desayuno. ¿A quién le gusta desayunar? Ay, qué agradable desayunar, ¿verdad que sí? ¿A quién le gusta desayunar con un amigo o una amiga, bebiendo café, conversando? El cafecito como que le suelta la lengua a uno, ¿verdad que sí? Como que hace que uno sea más espontáneo y uno está hablando y mira esto y cómo va aquello, qué bonito, ¿verdad? Imagínate que hoy te toque desayunar con Jesús. ¿Cómo sería esa conversación? ¿Cuántas preguntas tú le harías a Jesús? ¿Cuántas cosas tú tienes en tu corazón, inquietudes que tú piensas, wow, pero cuando yo llegue a la presencia yo tengo que preguntarle eso a Jesús? Pero Jesús también tiene una peculiaridad y es que cuando Jesús hablaba con la gente, esas conversaciones, si tú notas todas las conversaciones que Jesús tuvo a lo largo de la Biblia con cada persona, todas esas conversaciones eran reveladoras. Revelaban mucho de Él, pero revelaban también mucho de la persona. ¿Te acuerdas cuando Él se pone a conversar con la mujer samaritana? ¿Cuántas cosas salieron en esa conversación? Ella no estaba mucho como por ser abierta, parece que necesitaba un chin de café para soltarse, pero Jesús la fue ayudando y fue revelando cosas de su vida que ella quizá no quería, pero Jesús la reveló para poner en evidencia su necesidad espiritual. De manera que estoy seguro que si nosotros desayunamos con Jesús, esa va a ser una conversación muy edificante. Va a ser porque la palabra de Jesús es como un espejo que nos ayuda a vernos no como nosotros nos presentamos, no como la gente nos ve, sino que la palabra de Jesús tiene el poder de reflejar, de mostrar quiénes somos realmente. Es como un espejo, así dice la Biblia. El hombre se mira la cara en el espejo, pero cuando da la vuelta se olvida de cómo es. Así que el título de esta enseñanza que vamos a compartir en esta mañana se llama Desayunando con Jesús. Desayunando con Jesús. Y vamos a leer el capítulo 21 del libro de Juan. Vamos a estar estudiando una escena en la que los discípulos desayunan con Jesús. Un desayuno no planificado por ellos, pero sí planificado por Jesús. Acompáñame por favor a una oración para dar inicio a nuestro mensaje de esta mañana. Amén. Mi Dios y Padre amado, gracias te damos por tu amor,
Gracias te damos por tu misericordia que nos ha traído aquí a cada uno de nosotros, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu palabra, que es ese espejo que nos muestra realmente nuestra condición espiritual y que nos ayuda cada día a poder caminar más cerca de ti, más cerca de tu presencia. Gracias por este mensaje que vamos a compartir. Que seas tú, mi Señor, quien nos instruyas, que seas tú, Padre Celestial, quien nos hable al corazón y que tus palabras puedan dar un poderoso fruto en cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia, y todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a Mateo capítulo 21, donde dice Juan. Era para ver si ustedes estaban atentos. Juan capítulo 21. Están muy atentos esta mañana. Dice la Escritura: después de esto Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: estaban Simón Pedro, Tomás al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla. Jesús se apareció. Perdón que perdí. Ok, ahora sí. Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron: no hemos pescado ni un quiquí, ni un gupi. Jesús les dijo, versículo 6, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Bueno, vamos a parar aquí. No en que Pedro estaba sin ropa, eso lo vamos a ver más tarde. Primer punto: despropósito. Despropósito. ¿Qué es un despropósito? Es un dicho, es un hecho, es un comportamiento inoportuno, inconveniente, infructuoso. Aquí los discípulos, 5 apóstoles y 2 hermanos más que no sabemos su nombre, se embarcan a pescar. Se embarcan en un despropósito. ¿Por qué es un despropósito? ¿Porque era malo que ellos salieran a pescar? No. Era pecaminoso, era ilícito que ellos salieran a pescar. Claro que no. Estaba bien pescar. Pero estos apóstoles, estos hermanos habían recibido un llamado a ser pescadores de hombres. Pero ellos, después de la muerte de Jesús, estaban regresando a lo que ellos eran, a lo que ellos hacían antes. Estaban de alguna forma volviendo a su antigua condición. Y por eso, a esto yo le llamo un despropósito. Porque por un instante, por un momento, ellos se olvidaron de su llamado. Quizá por la tristeza de perder a su maestro. Quizá por la desorientación en la que se encontraban. Necesitaban ser reorientados. Ya Jesús se le había aparecido a María Magdalena. Ya Jesús se había aparecido entre todos los discípulos, excepto Tomás, que ese día no fue a la iglesia. Siempre te digo, no falte a la iglesia, porque el día que tú faltes a la iglesia es que la cosa se pone buena.
Ese día que Tomás no fue, se apareció Jesús y le dio el Espíritu Santo a todos sus discípulos. Pero Tomás no estaba ahí. Pero sí estaba aquí en la barca, en el despropósito. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Muchas veces nos embarcamos en un despropósito, en actitudes que no edifican, que están por debajo de tu llamado, en peleas en el matrimonio, que más que fortalecer, lo van debilitando, en discusiones que no tienen ni ton ni son. A veces nos embarcamos en el despropósito de palabras mundanas, palabras que no edifican. A veces nos embarcamos en el despropósito de la pereza, en el despropósito de la impureza, en el despropósito de una vida alejada de nuestro llamado. A veces podemos embarcarnos en el propósito de ser lo que éramos antes de conocer a Jesús. Este lago en el que ellos se encontraban fue el mismo lago donde Jesús los llamó. Y los llamó a ser pescadores ¿de qué? De peces, de hombres. Pero ellos estaban en ese despropósito. Quizá por su tristeza, no sabemos exactamente qué los llevó, habiendo tanto por hacer, ya Jesús habiendo resucitado, habiéndole dado muestras de su resurrección, pero aún se encontraban en un despropósito. ¿Cuántos de nosotros nos hemos embarcado en el despropósito? Yo tengo que confesarles algo esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas. Yo me he embarcado en un despropósito. Ya yo, el mes que viene, voy a cumplir 40 años. Tengo 22 años en la fe, acabados de cumplir. Pero yo siento que con los años yo me he puesto más complicado. Yo no sé si eso nada más me pasa a mí o también a ustedes les pasa. Pero que como con los años como que me he puesto más refunfuñón, me molesto más fácil. Los muchachos como que me saltan a veces y a veces pierdo la paciencia. Mira, chacho, la porra. Yo no sé si eso nada más me pasa a mí. A veces estoy manejando y esto es lo que le quiero confesar. Señores, a veces yo estoy manejando y me embarco en un despropósito. Me embarco en el despropósito de insultar a la gente. Pero yo no bajo el vidrio y le digo, mira tú. Si tú lo haces, hermano, es un despropósito. Yo todavía no lo he bajado, pero he estado ahí. Gracias a mi esposa que me frena muchas veces. Yo no sé si esto me pasa a mí, pero yo cuando estoy manejando a veces digo cosas entre los dientes. Mira esto. Mira ese bestia. Mira ese bestia como viene en vía contraria. Mira ese bestia como se me metió ahí. Y mi esposa, mi amor, no digas así, mi amor, que eso no está bien. Eso no es como Jesús. Ay, mi amor, tienes razón. Ese pedazo de bestia. Porque ya no es bestia completa. Mi amor. Ay, mi amor, es verdad. Ese hijo de Dios, esa oveja perdida, mírala como va en vía contraria. Señor, encarrílalo. Señor, llévalo a buen destino. Ay, Señor, quítamelo del medio para no chocarlo. A veces nos metemos en el despropósito. Tenía que confesarlo, porque ya mi esposa me ha estado ayudando con eso espiritualmente. Pero le confieso que no me están ayudando. No me ayuda la gente, pero estamos batallando para no caer en esos despropósitos. A veces caemos en el despropósito del pecado, de una vida alejada del llamado que Dios nos hizo y nos hace cada día por medio de su palabra.
algunos hermanos en esta cuarentena y hermanas, hemos pasado un tiempo difícil como iglesia y a pesar del esfuerzo que se ha hecho para mantenernos conectados, tenemos que reconocer que no todos han estado conectados. Tenemos que reconocer que hay hermanos y hermanas en nuestros ministerios que necesitan ayuda urgente espiritualmente, que necesitan ser fortalecidos por medio de la palabra y por medio del ejemplo de aquellos que sí han estado fuertes espiritualmente. Porque no crean que 1 año y medio sin iglesia presencial va a pasar así por así. Eso tiene efectos en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos embarcado en conversaciones, en actitudes, en comportamientos, en ver contenidos que son un verdadero despropósito para nuestra vida y para nuestro llamado. Matrimonios, familias que se han ido debilitando por el despropósito. Hermanos o personas más bien, amigos que han estado estudiando la Biblia, que se han alejado de Dios por estar en el despropósito de una vida que no va conforme a la palabra. Que en vez de ajustarse a la palabra, prefieren que la palabra se ajuste a ellos. Que en vez de ellos obedecer la palabra, ellos quieren que la palabra lo obedezca a ellos. Y eso, amigo que nos visitas, es un verdadero despropósito para tu vida. Así que estos hermanos, estos apóstoles, estos discípulos estaban en un despropósito porque estaban en una acción, en una actividad que no estaba a la altura de su llamado. Estaban en un momento crucial. Jesús ya había resucitado, pero ellos estaban haciendo lo mismo que Jesús los encontró haciendo en un principio. Es decir, habían dado un paso hacia atrás en su fe. Y muchos de nosotros hemos dado pasos hacia atrás en nuestra fe. Y para poder cambiar, eso es lo primero que tenemos que reconocer. Que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que levantarnos y que tenemos que responder a ese llamado que Jesús nos hizo. Amén. Dice la Biblia en el versículo 4, dice: cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Y me encanta esto porque Jesús tiene un buen sentido del humor. Jesús siempre le gustaba sorprender a los discípulos. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Cuando ellos estaban en la orilla del lago en la madrugada, tratando de llegar a la orilla, porque tenían el viento en contra, ¿cómo se le apareció Jesús en medio del mar allá? Y que dijeron: ¡ay, un fantasma! Estaban asustados todos los discípulos. Esos hombres poderosos estaban asustados. Y yo me imagino a Jesús muerto de risa. Soy yo, mi gente, tranquilo. Soy yo, no tengan miedo. Ah, si eres tú, dice Pedro. Permite que yo llegue a ti. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Él no se le aparecía como que ellos lo veían, lo reconocían de lejos, sino que Él los sorprendía siempre. Cuando los discípulos estaban camino a Emaús, Jesús empieza a caminar entre ellos y están conversando y ustedes no saben todo lo que ha pasado. Y tú eres el único que no te ha enterado de todo lo que ha pasado en Jerusalén. Pero están hablando con Jesús, pero no se dan cuenta que es Él. Porque a Él le gustaba sorprenderlos. Él de alguna forma ocultaba su identidad y espiritualmente yo no podía reconocerlo. María Magdalena, cuando está ahí llorando ante la tumba de Jesús, Jesús se le aparece, intercambia unas cuantas palabras con ella y ella le dice: Señor, pero si usted lo escondió, déjeme saber dónde Él está. Y después Jesús se le revela y ella lo adora. Y Jesús tiene esa peculiaridad que muchas veces le gusta sorprendernos. Que a veces no lo vemos directamente, no lo reconocemos inmediatamente. A veces vemos su palabra, pero no la reconocemos como su palabra. ¿Entiende lo que estamos hablando? Y aquí no fue la excepción. Jesús se le apareció y le dice: muchachos, ¿y entonces cómo están ustedes? ¿Hay pescado por allá? No hay nada.
pero no saben que es Jesús que le está hablando. Dice versículo 5, versículo 6, Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Tiran la red. Y cuando van a sacar la red, en el versículo 7, dice, entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, es el Señor. Ellos tiraron la red, tenían toda la noche pescando, nada habían encontrado, ni un guppy, ni un beta, nada. De repente Jesús le dice, tira la red del otro lado, y cuando jalan, no pueden. Estaba tan pesada, estaba llena de pescados. Parece como que todos los pescados fueron llevados a ese ladito ahí donde ellos van a tirar la red. Y cuando Juan jala la red, dice, esto yo lo he sentido antes. ¿Te acuerdas de la pesca milagrosa? Ellos tenían toda la noche pescando, como esa misma noche, en Lucas capítulo 5. Toda la noche pescando y no habían pescado nada, pero cuando Jesús le dio la instrucción, ellos iban a jalar la red y no podían. Tuvieron que llamar otra barca para que los ayudara. Y ahora sucedió exactamente lo mismo. Cuando Juan jaló la red, dijo, este es el Señor. Esto solo lo puede lograr Jesús. Cuando embarcamos en el despropósito, nos damos cuenta que nuestros esfuerzos son infructuosos y que solo con Jesús a nuestro lado es que nosotros podemos dar el resultado, el fruto que realmente deseamos. Así que cuando Juan jaló esa red, le dijo a Pedro, Pedro, este es el Señor que nos está hablando. Esto no es normal lo que está sucediendo aquí. ¿Y qué hace Pedro? Versículo 8. Versículo 7, perdón. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor. Saben que Pedro era impulsivo. Se vistió porque estaba sin ropa. Bueno, yo creo que hay veces que hay gente que dan informaciones como que están un poquito de más. Que tú te sientes, pero esa información como que no la necesitaba. Voy al baño a hacer tal cosa. Hermano, hermana, pero usted no tiene que decir a que usted va al baño. Basta con que usted diga que va al baño. No necesitábamos la otra información. Cuando yo leí esto por primera vez, dije, bueno, pero Juan, ¿por qué tú tenías que decir que Pedro estaba desnudo? ¿Cuál es el propósito de dejarnos saber la condición de Pedro en ese momento? Pero como ustedes sabrán, todo lo que está en la Biblia tiene un fin y un propósito. Recordemos que Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Él no le dijo es Jesús, él no le dijo es el Maestro, él le dijo es el Señor. Es el Señor. ¿Es Jesús tu Señor? Pedro no podía presentarse ante su Señor en esa condición. Pedro ya había reconocido que Jesús es el Mesías. Pedro era un sacerdote, un apóstol de Jesús. Y no se iba a presentar a Jesús en una condición inapropiada. En la barca estaba bien porque estaban entre hombres y había que trabajar. Y ustedes saben que esa ropa en ese tiempo era medio incómoda, ¿verdad que sí? Pero ahora Pedro, reconociendo que es ante el Señor que se va a presentar, se pone en condición para ir a encontrarse con Él. Con urgencia, con determinación. No podía esperar que la barca llegara a la orilla. Nadó 100 metros para encontrarse con el Señor. 100 metros a puro brazo. Si Marco Díaz hubiera estado por el lado, lo tira para un lado y le pasa a 1000. Porque era una urgencia, era un deseo por encontrarse con el Señor. ¿Es Jesús tu Señor esta mañana? ¿Cuán urgente estás siendo para presentarte ante el Señor? ¿Estás tratando de presentarte ante el Señor de la mejor manera posible? ¿O eres de lo que no te importa cómo Jesús te está viendo? Pedro fue urgente, dedicado, porque sabía ante quién se iba a encontrar. Amén. Seguimos, versículo 8. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido
con un pescado encima y pan. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Oye, Pedro era impetuoso. Traiga los pescados. Ya va Pedro, espérese, permiso muchachos. Y trae esa red, él solo. Mira Jesús, aquí están todos los pescados. Increíble, ¿eh? La fuerza, el deseo de servir a Jesús. Versículo 12, Jesús le dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Cónchale, pero es él, pero como que se parece, pero como que no se parece. ¿Será que volvió a resucitar? ¿Será que...? No, nadie se atrevía a preguntar. Sabían que era él, pero no querían confirmarlo. Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Qué sucedió cuando los discípulos llegaron a la orilla? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué había en el fuego? Había pescado, ¿verdad que sí? Pero ellos no habían llegado, pero ya había pescado. Y eso es interesante también. ¿Por qué eso es interesante? Porque Jesús te dice, ama a tu prójimo. Cuando Jesús te dice ama es porque ya la amó primero. Cuando Jesús te dice tira la red es porque ya la tiró. Cuando Jesús te dice pesca es porque ya él tiene pescado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Cuando Jesús te dice da es porque ya él dio. Cuando Jesús te dice sacrifica es porque ya él se sacrificó por ti. Amén. Jesús nunca te va a pedir nada que él no te haya dado. Jesús nunca te va a pedir nada que él no esté dispuesto a hacer por ti. Jesús nunca te va a decir que hagas algo que él mismo no haya hecho, porque Jesús cuando te pide algo es porque ya él lo hizo. Cuando Jesús te pide que des, cuando Jesús te pide que amas, cuando Jesús te pide que seas paciente, cuando Jesús te pide que seas obediente, es porque ya él lo hizo por ti. Y ese es nuestro llamado, a hacer lo que él hizo. Como dice Juan 14:12, el que cree en mí hará las obras que yo hago y hará otras aún más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Amén. Segundo punto, provisión. Provisión. Aquí vemos que Jesús, cuando ellos llegaron, ya había provisto lo que ellos necesitaban. Jesús siempre está un paso adelante de nosotros. Jesús no te va a pedir que des nada que él no esté dispuesto a dar por ti. Muchas veces tú te vas a sentir, yo no tengo lo que se necesita. Yo me sentí así cuando estudié la Biblia hace 22 años. Yo nunca había sido constante en nada, mi gente. Yo era un muchachito realengo, de esos que a veces andan con los pies por el suelo en la calle, de esos que iba a la escuela, me botaban de la escuela, pero nadie iba a hablar por mí. No había quien reportarle. Mi madre estaba trabajando todo el día en un mercado, mi padre detrás de un guía todo el día, y yo ahí, como los pollitos, salvaje, Discovery salvaje. Así que había poca constancia, había poca estructura en mi familia. Había poca dirección, no porque no se quería, sino porque las cosas a veces son así. Pero cuando Dios me llama, yo me siento, Señor, yo no voy a poder mantenerme fiel a ti, yo no sé cómo hacer eso. Y mira, y me dicen los hermanos, a mí esto es como una boda, esto es tu compromiso con Dios, esto es de aquí hasta la eternidad. Yo, ay, mi madre, yo quería terminar la escuela y todavía no sé si la voy a terminar. Pero Dios dijo, tú puedes. Porque cuando Dios te llama, es como dice 2 de Pedro 1:3. Dice la Biblia, Dios, 2 de Pedro 1:3 dice, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas.
Cuando Dios te llama, tú le dices muchas veces como Moisés, Señor, yo no sé hablar, yo no sé, mira, esto no es para mí, yo no estoy seguro que yo pueda hacer esto, y Dios te dice, tú puedes. Muchas veces tú te vas a sentir cansado, te vas a sentir que ya esto no es para ti, que tú no eres suficiente, que tú no tienes lo que se necesita, pero eso es un engaño de Satanás. Porque dice la Biblia que Dios a ti te ha dado todo lo que tú necesitas. Que tú no necesitas nada para cumplir tu propósito porque ya todo Él te lo dio. Pero tienes que descubrirlo en ti, en su palabra. Pero está ahí. Tienes el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que estuvo desde antes de la creación del mundo. Que con una sola palabra creó las cosas. El mismo Espíritu que estuvo presente en la resurrección está aquí esta mañana. Y a veces nosotros decimos, Señor, yo no puedo. Y tienes razón, tú no puedes. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. En Dios sí podemos. Porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. No solo para la devoción, sino también para la vida. Amén. Dios provee lo que tú necesitas. Pero tenemos que estar conectados a su poder. Tenemos que bajarnos de la barca del despropósito para poder encontrar en Jesús la provisión que necesitamos. Amén. Tercer punto, restauración. Seguimos leyendo en el versículo 15. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Vamos a parar aquí. Qué conversación, le digo que los desayunos son interesantes, ¿verdad que sí? Terminado el desayuno, Jesús ve una necesidad especial en Pedro. Jesús sabe que Pedro está sintiéndose todavía culpable. Jesús sabe que Pedro está triste, está decaído en su fe, está en un despropósito. Y Jesús se le acerca y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo, yo te quiero. Se lo pregunta por segunda vez y por tercera vez. Por tercera vez, Pedro tuvo que reconocer su amor hacia Jesús. Y esto es interesante porque ¿cuántas veces fue que Pedro negó a Jesús? Por cada vez que él lo negó, Jesús lo llamó a declarar su amor. ¿Para qué? Para encontrarse, para que él se perdone a sí mismo, para que él entienda que no hay ningún rencor, que no hay ninguna reserva, que Jesús todavía seguía creyendo en él a pesar de lo que había sucedido. Por eso dije al principio, Jesús no nos ama, Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dios nos ama no por lo que hacemos, sino a pesar de lo que hacemos. Jesús le estaba mostrando amor a Pedro y confianza. Le dice, Pedro, cuida de mis corderos, cuida mis ovejas. Señor, pero yo no soy digno, cuida de mis corderos. Jesús confiaba en Pedro a pesar de lo sucedido. Jesús confía en ti, confía en mí, cree en ti, cree en mí, a pesar de lo que somos y lo que hemos hecho. Amén. Sigue diciendo la Escritura. Te aseguro que cuando estés más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir.
Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Fíjate qué increíble, Jesús le estaba dando a Pedro una idea de lo que le iba a suceder por su nombre, de que él iba a morir por su nombre. Y Pedro lo entendió. Según algunos textos extrabíblicos, hablan de que Pedro fue crucificado y de que cuando iba a ser crucificado, pidió ser crucificado de cabeza para no morir de la misma forma que murió su maestro, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que murió Jesús. Por eso Jesús le dijo, te extenderán los brazos. Vas a ser crucificado, es lo que Jesús le está diciendo. Y Pedro lo entiende de alguna forma. Y Juan, que es testigo ocular de esto, lo dice, que Jesús estaba hablando de la muerte de Pedro. Pero poco después se acerca Juan a la escena y dice lo siguiente, versículo 20, al volverse Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho. Me gusta mucho el relato de Juan porque Juan habla de sí mismo en tercera persona. Él está como que no es él que está en la escena. Dice, al volverse Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Ya tú me dijiste lo que me va a pasar a mí, yo lo acepto, Señor, ¿y a este? Versículo 22. Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme, le dice el Señor. Y esto es increíble, porque muchas veces nosotros no estamos atendiendo nuestro llamado por estar pendiente a cartón ajeno. ¿Sí o no? Dios nos está llamando por medio de su palabra y tú estás, pero mira a fulano y mira lo que fulano está haciendo y mira lo que él no está haciendo y mira ahora y mira cómo vino vestido a la iglesia y mira esto y mira aquello y mira lo otro. ¡Atiende a tu cartón! Señor, ¿y qué le va a pasar a este? Ya tú me dijiste lo que me va a pasar a mí, pero ¿y a este? Si quiero que él esté cuando yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos que atender a nuestro llamado. Sí tenemos que ayudar, animar, fortalecer a nuestros hermanos. Pero por estar pendiente a otro no podemos descuidar nuestro llamado. Porque a veces estamos más pendientes de lo que el otro hace de lo que nosotros estamos haciendo. A veces podemos encontrar excusas en lo que el otro hace. Ah, pero fulano no está llegando a la iglesia, yo puedo también faltar. Ah, pero fulano, mira a fulano. Ah, pero fulano mira lo que está haciendo, yo también lo puedo hacer entonces. Ah, pero mira a fulano lo que está haciendo, mira a Perenceja cómo se viste, yo me voy a vestir así también. Ah, pero mira ese hermano, y mira este hermano, y mira aquello, y mira aquello. Si yo quiero que él esté vivo cuando yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. No estés pendiente de lo que el otro haga al punto de que descuides tu llamado y tu propósito. Atiende a lo que yo te estoy diciendo. Amén. Eso como que no se entendió. Amén. Amén. Entonces, versículo 23. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Oye, no es nada más aquí en la iglesia que hay chisme, ¿eh? Para que ustedes estén claros. Ah, no, yo me voy de la iglesia porque aquí hay demasiado chisme. Señores, pero si en la iglesia del primer siglo había chisme, ¿qué tú esperas de esta iglesia? Se corrió entre la gente que Juan no iba a morir. Era un mito de la congregación que Juan era inmortal. Yo me imagino cuando Juan iba en algún carruaje o algo, se caía, pasaba lo que sea. Tú verás que no se muere. Ante la persecución grandísima que tuvieron los apóstoles, empiezan a morir algunos de ellos. Y lo digo, tú no ves que Juan es inmortal. Juan no se va a morir. Juan no se muere. Puede pasar lo que sea y nada le va a pasar a él porque él es inmortal. Pensaban algunos hermanos, pero el mismo Juan desmiente el mito. Y dice,
segunda parte del versículo 23, lo que dijo fue, si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? No fue que yo no me iba a morir, mi gente. Pero los discípulos pensaban eso, algunos. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas, que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Y así termina Juan su relato. Qué increíble, ¿verdad que sí? Juan era un testigo ocular de lo que había sucedido y lo escribió. Juan, con su libro, lo que quería demostrar era que Jesús es el Mesías que habría de venir y que resucitó. Y lo dijo no de oído, sino porque él mismo lo vio y lo escribió para que quedara como testimonio para nosotros. Un testigo, cuando va a un tribunal, pretende demostrar algo y está del juez o del jurado en algunos países determinar si creer o no creer lo que ese testigo dice. Cuando leemos el libro de Juan estamos viendo un testimonio de un testigo ocular. Y está en ti, en mí, creer o no creer. Está en ti o en mí obedecer o no obedecer. Está en ti o en mí a creer con hechos lo que esto dice. Pero Juan dice, digo la verdad. Y no digo más, porque no son tantas cosas las que viví con el Señor, que no cabrían los libros en el mundo si las describo una a una. Así de enriquecedora era la fe de Juan, tan rica, tan abundante, que él era incapaz de poder recopilar todo lo que vivió en su fe en los 3 años que caminó con el Señor. Amén. Hasta aquí nuestro análisis de Juan capítulo 21, mis queridos hermanos. Espero que lo que compartimos en esta mañana haya sido de mucho ánimo para ti. Recuerda no embarcarte en el despropósito. Recuerda que Dios provee todo lo que tú necesitas para la vida y la devoción, y que en Jesús todos nosotros encontramos la restauración. Muchas gracias por su tiempo, los quiero mucho, que Dios los bendiga a todos.